¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, vamos a continuar en la materia de historia, lo que teníamos anteriormente. Habíamos entrado ya al tema, en este caso, del capitalismo. Recuerden que ya nosotros estábamos viendo el mercantilismo y bueno, ahorita ya toca todo lo que corresponde al capitalismo. En este caso, como tal, el capitalismo apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado con lo que era la revolución industrial. Y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser un sistema prácticamente mundial, en el cual la mayoría de los países lo acogen y otros obviamente lo dejan de lado. Este sistema económico se caracteriza, ¿por qué? Este se va a caracterizar por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio y la importancia del mercado, regido por la ley de la oferta y la demanda, y el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y también de lo que es el consumo. Bueno, para comprender el capitalismo como sistema de producción económica, es necesario definir lo que es capital. Bueno, desde un punto de vista económico, capital es el conjunto de bienes producidos que pueden ser utilizados para producir, en este caso, más bienes. En sentido financiero, es la suma de dinero que no se consume, sino que, por lo tanto, se ahorra para comprar acciones de empresas con el fin de obtener ganancias, además de intereses. El término capitalismo, por otro lado, fue fue en este caso acuñado a mediados del siglo XIX por el economista y filósofo Carlos Marx, que alguna vez tuvimos que haber tocado a un tema acerca de él en lo que era la materia de ciudadanía. Además, para el capitalismo, hasta la actualidad es más importante la transformación de los recursos naturales que lo que es el recurso humano. Este sistema se enfoca en generar excedentes, es decir, se va a enfocar en las ganancias, minimizando las consecuencias sobre la sociedad, en especial a los trabajadores y el ambiente, que estos puedan tener una producción excesiva que inunde el mercado de productos innecesarios. Muchas veces nosotros hemos visto por internet, en los centros comerciales, en la bahía, productos los cuales son algo ilógicos que existan. Por ejemplo, se ha llegado a ver imágenes de empaques los cuales tienen fruta cortada, que la manzana pelada y cosas así. Es algo absurdo comprar ese tipo de cosas, porque si uno quiere una manzana, uno la puede conseguir de manera natural, en lugar de andar comprando estas producciones que tienen su caja, tienen su plástico, su envoltorio, ¿verdad? Que lo que hace es contaminar. Pero, bueno, habrá algún nicho de mercado los cuales consumen este tipo de productos que ya solo es de abrir y comer y luego botar a la basura todo ese desperdicio, sin saber que todo esto va a ocasionar un gran daño a lo que es el ambiente. Bueno, la base para el capitalismo siempre va a ser la transformación de los recursos naturales en productos los cuales se van a vender. En este proceso interviene lo que es el capitalista, el cual es el dueño de la industria, el medio de producción y de dinero acumulado, necesarios para adquirir la materia prima y pagar el trabajo que requiere transformar esa materia en lo que es la mercancía. Y también tenemos al trabajador, que es el que va a realizar la mayor fuerza, el cual asimismo aporta su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que en esencia le permita producir las condiciones necesarias para que siga trabajando, es decir, alimento, vivienda, vestidos, entre algunas otras cosas. La clave del capitalismo es la ganancia que este proceso deja al capitalista, obviamente, en una jornada laboral. El trabajador es capaz de producir más productos de lo que representa el coste de su salario,
de modo que gran parte de su trabajo es gratuito y genera un valor adicional, que se convierte en ganancia una vez la mercancía se venda y pasa a ser propiedad del patrono para incrementar lo que es su capital. Y esto ocurre en todas las empresas. Bueno, digamos la mayoría, puede haber algún caso, alguna excepción. Pero imaginemos que somos una empresa grande como Sony, como Samsung, como Apple, ¿verdad? Y tenemos a nuestros trabajadores, los cuales se van a encargar en ensamblar nuestros productos. No hablemos de ingenieros, no hablemos de... Bueno, también podríamos hablar de ellos, pero hablemos de los trabajadores como tal. Digamos que el sueldo de ellos, en el mejor de los casos, ha de ser de $1,200, ¿ya? Esto es lo que ellos van a ganar al mes, van a ganar $1,200, porque están en las máquinas de ensamblado y todo eso. Ahora, uno de estos productos de los de más alta, de la de más alta gama que tenga Samsung, que tenga Sony, que tenga Apple, llámese un Galaxy S, el último iPhone o el último Xperia de Sony, el más caro de todos ellos va a pasar este precio, un solo teléfono de ellos. Entonces, con un solo teléfono que se venda, o bueno, dos, tres teléfonos que se venda por la publicidad, ellos ya están pagando el sueldo de ese trabajador. Y ahora son miles de millones que se venden a nivel mundial. Entonces, prácticamente les sale gratis lo que es el trabajo de estas personas, puesto que no les cuesta nada, o sea, que el valor que representa la ganancia va a ser mucho mayor a la pérdida, que en este caso pérdida hablemos como el pago a los dueños, en este caso, perdón, a los trabajadores. Y esto es lo que se habla del plusvalor, y es el aumento del capital. Ya, que no es nada malo porque la persona que está trabajando recibe su sueldo y la persona que está produciendo recibe su ganancia, ¿verdad? Ahora, vamos a ver acerca de las etapas del sistema capitalista. Vamos a ver las fases de lo que es el capitalismo. Tenemos el modo de producción, como capitalismo mercantil o mercantilismo, desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII. El capitalismo industrial, desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Y el imperialismo a partir del último siglo, perdón, del último tercio del siglo XIX. Las formas de obtener ganancias. Recuerden que en el mercantilista se utilizaba lo que era todavía el comercio marítimo y la acumulación de metales preciosos extraídos de las colonias. En el industrial es la introducción de máquinas en el proceso productivo para disminuir los costos de mano de obra y grandes inversiones del capital, que en este caso son sociedades anónimas. Recuerden que la revolución industrial, a pesar de ser un boom para los trabajadores, también dejó de lado a muchas personas se quedaron sin trabajo, puesto que las máquinas, una sola máquina realizaba el trabajo, imaginemos, en promedio de 10 personas, 20 personas en promedio, y esta máquina no cobraba sueldo, sino que solo necesitaba de una persona o dos personas que lo operen para que realicen el trabajo de 20 personas. Entonces, estamos hablando de que se multiplicó en 20 y a la vez se redujo en 20 el sueldo de lo que ellos estaban gastando. Y sí, esta máquina puede salir cara a primera vista, pero por eso es una inversión. Entonces ya cuando la máquina quede pagada, ya todo lo demás es ganancia. Y el imperialismo, que es la destrucción de la competencia, monopolios y desarrollo tecnológico para abaratar los costes de lo que es la producción. Recuerden que mientras más competencia haya, siempre van a estar reduciendo los costos de producción. Aquí, como vemos, si solo una empresa, en este caso, domina el mercado, obviamente va a poder hacer y deshacer lo que ellas quieran. Es como es el caso de las fotocopias. Imaginemos que estamos en un pueblito alejado del campo, ¿verdad? Un pueblito alejado del campo y dentro de ese pueblito solo hay un lugar que saca copias. Entonces, por lo general, una copia a blanco y negro pagan entre 5 a 10 centavos, una copia a color, dependiendo de qué tanto color, pueden pagar de entre 25, 50 y ya cuando es
full color, así una portada llena de colores, hasta $1, ¿verdad? Es lo normal y lo básico que se suele pagar en estos lugares de fotocopias que no sean los de las universidades, son así caseros o cybers, ¿verdad? Ahora, si en este pueblito solo esta persona es la única que tiene fotocopiadora, ya la copia blanco y negro no va a costar 5 ni 10 centavos, sino que va a costar 25, va a costar 50. La copia a color ya no va a costar 25 ni 50, sino que va a costar $1, $2. O sea, es un ejemplo que les estoy poniendo. Asimismo, si no hay oferta, si no hay oferta, obviamente ellos van a subir lo que es sus precios. Y bueno, así poco a poco se va generando capital. Entonces, esta persona, que es la única que genera fotocopias, va a obtener un gran capital al invertir poco, porque la tinta, la compra en cualquier lado, esta va a seguir costando lo mismo, porque hay una gran cantidad de empresas que venden estas tintas de impresora. Ya. Ahora, también tenemos lo que es el capitalismo mercantil. Vamos a profundizar un poco más con respecto a esto. Bueno, tenemos que a partir de la segunda mitad, como tal, del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, lo que son las monarquías europeas aplicaron una política económica mercantilista. El mercantilismo tenía como objetivo el enriquecimiento de la nación mediante la acumulación de metales preciosos. Recuerden que este fue el boom de los metales cuando comenzaron las colonizaciones, cuando comenzaron todo esto. Eh, Además que se abrieron mercados internacionales y se expandió lo que era la manufactura a nivel de exportación, así como la importación, en este caso, de materias primas por parte de los grandes monopolios de Occidente. Además, se adoptaron métodos proteccionistas con el objeto de asegurar el monopolio comercial de, en este caso, ciertos grupos coloniales. Las exportaciones se daban porque se generaban excedentes en la producción, en consecuencia no se podían consumir todos los productos internamente y era necesario venderlos a otros lugares, es decir, existió un déficit de consumo. Obviamente, si se comienza a producir en masa, si se comienza a producir en manera excesiva, sin tener un inventario, sin tener un monitoreo de cuánto consume nuestra población, llegará a un punto en que nosotros nos vamos a exceder en lo que consume nuestra población y eso nos va a quedar como un sobrante y en este caso para las personas que producen, un sobrante significa pérdidas, puesto que nadie las va a comprar porque ya compraron lo que ellos gastan o consumen durante el día, la semana o el mes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Exportar, exportar y exportar. Ya, es como el caso de una persona que venda almuerzos. Si la persona sabe que ella vende 100 almuerzos al día y ella hace 150, entonces esos 50 almuerzos se va a quedar, como decimos así, eh, popularmente, se va a quedar varada con esos 50 almuerzos. Entonces, ¿qué le va a tocar? O bien mandarlos a otro lado a que los vendan en la calle, o si ya no tiene ninguna otra forma, ya es de noche, ya le toca regalarlos o tirarlos. Entonces, así mismo ocurrió en este caso con el mercantilismo, cuando se excedió, cuando no se tenía muy bien planificado al público objetivo al cual se lo iba a vender. Ahora, como tal, el capitalismo industrial durante el antiguo régimen, la demanda de productos manufacturados era cubierta por talleres artesanales, establecimientos especializados que simultáneamente la producción y la venta eran regidos por un maestro artesano que dominaba su oficio. Ahora, la revolución industrial generalizó el sistema industrial y la segunda etapa del capitalismo caracterizada por el desarrollo de la industria. Pero, un momento, chicos. Ya, bueno, entonces como les mencionaba,
Esto fue consecuencia de la acumulación primaria y con una creciente demanda de productos terminados en las colonias, por un lado, y las restricciones impuestas a estos para abastecerse de otros mercados que no fuesen sus respectivas metrópolis, por el otro, los colonizadores exigieron a los pequeños talleres de Europa incrementar su productividad para abastecer el mercado global. Gran parte del capital originario se encontraba en manos de banqueros y de comerciantes que financiaron la transformación de los pequeños talleres en las grandes fábricas de lo que fue el siglo XVIII. Todo esto en contexto del auge maquinista, precisamente esa intervención de dinero, esa acumulación en el incremento de la producción para generar más riquezas constituye la lógica del capitalismo. Hasta la época del feudalismo, si bien las clases privilegiadas acumulaban tesoros, al tener estos una finalidad de consumo e intercambio y no de inversión, que en un proceso productivo no existía el capitalismo como tal. La mecanización de los procesos fabriles convirtió a los artesanos en operarios, obreros de máquinas y los talleres que no se adecuaron a esta nueva realidad sucumbieron ante los bajos precios de los productos fabricados de forma mecanizada. Los artesanos y agricultores que no pudieron insertarse en la nueva mecánica capitalista pasaron a formar parte de la masa obrera que trabajaba por y para la industria como tal. Esta expansión financiera que nos habla surge a partir de la revolución industrial y para hacer posible las enormes inversiones del capital que precisaban las grandes industrias, se crearon lo que son las sociedades anónimas. Este se trataba de empresas muy grandes cuyo capital pertenecía a socios muy diversos que se repartían los beneficios o las ganancias según la cantidad de acciones que poseían. Este sistema hacía posible abordar grandes proyectos con el riesgo compartido. Es decir, si una empresa tiene un solo dueño, un solo accionista, y este se mete a un gran proyecto, y este por A o B motivo llega a fracasar, entonces a esta persona que era el único accionista va a quedar en bancarrota y por lo tanto, si su empresa era una de las más grandes, podría hasta desaparecer. Pero con esto de que hay varios accionistas, de que tienen dinero en más lugares, obviamente si ocurre un desastre van a haber pérdidas, pero no tan graves como si fuera a una sola persona. Es por esto de un riesgo compartido, que quizás a uno le afecte más, a otro le afecte menos. Además, las acciones podían comprarse o venderse en cualquier momento en lo que era la bolsa, lo que permitía captar constantemente lo que son nuevos inversores como tal. El enorme volumen de capitales que manejaban estas sociedades atrajo la participación de la banca. Los bancos dejaron de ser meros prestamistas para convertirse en grandes inversores. De este modo se constituyó el capital financiero a partir de la unión de lo que son los capitales. Ahora, con respecto a la formación de grandes empresas capitalistas, con el avance e innovación de tecnologías como el ferrocarril, la famosa energía eléctrica y los servicios de agua potable, a ver, un momento. Y los servicios en este caso, como les mencionaba, de agua potable, para que su creación sea posible, fue necesario acudir a la financiación. Quienes llevaron esta iniciativa como tal fueron las sociedades anónimas, que son un grupo de socios que aportan un determinado capital, en este caso un capital económico. A sus aportes se les conoce como acciones y no responden de manera formal a las deudas que pueden adquirir. Desde esta figura se crearon varias empresas, particularmente de carácter público. El aporte económico estaba destinado a potenciar la actividad industrial,
así como el equipamiento de la misma. Sin embargo, a medida que iban conformándose estas empresas, eh, se generaran se generaba lo que era un monopolio industrial, es decir, solo un grupo de empresarios eran dueños de estas empresas, sin posibilidad de que otras personas puedan ser socios o inversionistas. Esto con el objetivo de eliminar la competencia y controlar lo que son los mercados internos y los mercados externos. Con respecto al capitalismo y al imperialismo, bueno, a finales del siglo XIX, la organización de la producción se hizo más compleja, cuando las fábricas se convirtieron en enormes centros de trabajo con gran cantidad de obreros. Y bueno, para aumentar la competitividad y los beneficios, era necesario incrementar la productividad y reducir los costes. El crecimiento exponencial de la producción convirtió a las empresas en lo que eran grandes conglomerados, como se los conocía. Además que el capitalismo ha generado mucha riqueza y ha conseguido ir expandiéndose hasta casi universalizarse. No obstante, el funcionamiento del capitalismo también ha generado problemas como son las grandes desigualdades económicas, deterioro del medio ambiente y sobreexplotación de los recursos, aumento del desempleo provocada por la incapacidad de generar empleo para toda la población activa, mal funcionamiento del mercado, porque las empresas se ponen de acuerdo para controlar los precios y evitar que bajen, prácticas que son monopolísticas. Pero la globalización de la economía de mercado ha provocado que las economías de los diferentes países sean cada vez más interdependientes, por lo que también se han globalizado los problemas que comparten esta economía. Por ejemplo, las desigualdades, en este caso en el reparto de las riquezas entre los países, cada vez son mayores. Los países ricos que exportan productos elaborados como tecnología, maquinaria, automóviles, fijan para sus productos unos precios elevados, mientras que comparten las materias primas a los países pobres a precios bajos. Además, para que los países pobres puedan seguir comprando, se les facilitan lo que son créditos por los que deben pagar intereses, con lo que van aumentando su deuda externa y tienen que pedir nuevos créditos para, en este caso, saldarla. En ese orden se da inicio a lo que es la fase del imperialista, en donde el capital originario, que son los medios de producción y la mano de obra, provocaron lo que era la acumulación del capital a favor de algunos imperios, en este caso europeos. Esto sucedió por el proceso de conquista, además instaurado por estos imperios y prácticas como la utilización de la mano de obra aborigen bajo el régimen esclavista. Con el colonialismo, el aprovechamiento de la mano de obra y particularmente de la materia prima permitieron incrementar la productividad del mercado europeo. La colonización europea, que se remonta al siglo XVI, experimentó una extraordinaria aceleración a partir de mediados del siglo XIX. Eran desconocidos para los occidentales y algunos geógrafos, exploradores, científicos y militares emprendieron expediciones para explorarlos simultáneamente a los estados europeos. Iniciaron una etapa de expansión territorial en lo que se combinaron dos procesos como tal, el cual es el colonialismo, es decir, la dominación política, económica y cultural que los estados europeos ejercieron sobre los nuevos territorios. El imperialismo, es decir, la política aplicada por estas potencias que les permitió extender lo que era su dominio sobre la mayor parte del mundo. Ahora, el liberalismo. Bueno, para el siglo XVIII, las monarquías como tal, las monarquías europeas, habían
aumentado lo que era su poder como producto, entre otros factores de la acumulación de la riqueza provenientes de lo que son las colonias. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo, tuvo su mayor expresión en la filosofía de Thomas Hobbes y su obra conocida como El Leviatán, y la afirmación de Luis XIV, rey de Francia, ante el Parlamento: el Estado soy yo. Durante ese mismo periodo, denominada la Era de la Razón, hubo grandes avances científicos e intelectuales. Newton, Pascal, Lewis, precedidos por el racionalismo cartesiano, que influyeron en lo que es el pensamiento del siglo XVIII y estimularon lo que es la búsqueda de la verdad a través de la razón y no de dogmas. Sin embargo, parte de la alta burguesía, en especial traficante de personas esclavizadas, fue en este caso de las nuevas ideas, mientras que los elementos de baja nobleza y el bajo clero lo apoyaron. Por otra parte, no hay que ignorar el hecho de que Inglaterra, antes del absolutismo, ya existía una tradición de parlamentarismo y la Carta Magna que limitaba las acciones de la monarquía. En este caso, garantizaba ciertos derechos individuales. En este contexto surgió el liberalismo como ideología política y económica que se proponía lo que era garantizar para el individuo las libertades fundamentales de conciencia, culto, reunión, asociación, libre iniciativa individual y propiedad privada, algunos de los cuales ya conformaban el Estado de Derecho inglés. Ahora, según los postulados del liberalismo, tenemos que las ideas más importantes como tal del liberalismo se desprenden de los autores del siglo XVIII. Entre ellos tenemos a Adam Smith, a John Locke, a Stuart Mill y a David Ricardo. Entre los principales postulados del liberalismo tenemos que el individuo es autónomo y la libertad es una dimensión de la razón. El Estado de Derecho, todas las personas son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones. Todos tienen el deber de acatar las leyes que resguardan a los derechos individuales. Derecho natural, la propiedad privada y la organización social, y estos grupos diferenciados por su riqueza, clases y no por nacimientos, tenemos que los derechos son inviolables y nadie puede interferir, en este caso, en lo mío y limitar en lo que yo pueda hacer. La reducción de las funciones del Estado o seguridad y justicia, y también lo que son las obras públicas. Además de garantizar derechos individuales, el Estado debe intervenir para dar autonomía de la sociedad civil. Y con respecto al liberalismo económico, tenemos que esta nueva forma de pensar que universalizó las aspiraciones de poder de la burguesía tuvo lo que es la expresión en una nueva teoría económica liberal apostada por el mercantilismo practicado por las monarquías absolutistas. La desconfianza en el Estado estaba en el núcleo del liberalismo, de modo que la burguesía inglesa reclamaba la no intervención de aquel en cuestiones sociales, financieras y empresariales en el siglo XVIII, en el que la industria empezaba lo que era su auge. La burguesía, cuyo principal interés era incrementar sus riquezas con la mayor cantidad de obstáculos posibles, propugnaba que la economía debía estar fuera del ámbito de acción del Estado. Teóricamente, el libre comercio en lugar del Estado fue considerado la base del crecimiento económico y también del progreso social como tal. Y ahora, como último tema, tenemos al proteccionismo versus el cambismo. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVIII aparecieron nuevas teorías económicas ligadas a los intereses de la burguesía como tal.
El librecambismo, con pensadores como Adam Smith y David Ricardo, defendían el libre comercio internacional y la libre competencia sin la intervención del Estado y sin limitaciones o prohibiciones que afectaran a los productos extranjeros. Es decir, rechazaba el proteccionismo que ejercía el Estado monárquico sobre la economía, donde esta libertad económica, base del librecambismo, dio como resultado el capitalismo liberal que se caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción y por la búsqueda del máximo beneficio y de la acumulación creciente del capital. El proteccionismo era una doctrina propia de las monarquías de la época. Para proteger al propio comercio se imponían fuertes impuestos aduaneros a los productos extranjeros que de este modo resultaban más caros. Uno de sus representantes más destacados fue Alexander Hamilton. El modelo capitalista a medida que perfeccionaba su esquema económico en varios campos de la industria y de producción de bienes y servicios, implantaba nuevos órdenes y en conceptos de manejo de movimientos del mercado internacional. En otras palabras, surgieron nuevas formas de poner reglas a las actividades comerciales de las grandes industrias, que en la mayor parte de los casos protegían a los grandes monopolios. Esto con el objeto de proteger sus propias economías y a nivel mundial, puesto que surgen en dos entornos, lo que es el proteccionismo y el libercambismo. El proteccionismo en la etapa contemporánea representó un modelo de producción de la economía interna de cada país, es decir, los expertos económicos mencionaban que para proteger la industria de sus propios países era necesario incentivar su producción de modo que no se, en este caso, recurra a la competencia extranjera. La forma de desmotivar a la competencia extranjera era aplicar ciertos impuestos, tasas aduaneras para que se opte por consumir productos nacionales. Entre los principios que rigen el proteccionismo se destaca la protección de las industrias consideradas estratégicas para el interés público, el fomento de la industrialización y creación de empleo, el desarrollo de industrias emergentes y evitar lo que es el dumping extranjero. Bueno chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Ya les voy a tomar la lista un momentito.